Hola, profes y compañeros. Mi nombre es Francisco José Casaya Cepeda y hoy vengo a exponer sobre el libro del escudero. El escudero de Dios. Bueno, entonces, la segunda diapositiva, ¿qué significa ser un escudero? Bueno, con mis propias palabras, ser un escudero es una persona que protege, por ejemplo, al pastor o al líder, y es una persona que ayuda, que él está al lado de él con lo que necesite, entonces le colabora. Ya él tiene un corazón humilde, o sea, un corazón humilde quiere decir que le gusta lo que hace y no lo hace con su fuerza, sino lo hace, o sea, con las fuerzas de Dios. Y es una persona que no se sobrepone sobre el pastor, no se niega, no, o sea, por ejemplo, no habla en secreto con otras personas, o sea, cumple todo lo que dice el pastor. No sé lo que quiere decir en las propias palabras. Entonces eso es un escudero. Se entiende a servir también, es una forma de honrar a Dios. O sea, si sirve, puede honrar a Dios. O sea, cuando sirve y le ayuda al pastor, pues puede ayudar al pastor. Entonces seguimos. Espera que acá no se ve. Ya. Entonces servir con humildad. En Filipenses 2:3 del 8 dice: la Biblia nos enseña que servir con humildad es tener la misma actitud que tuvo Cristo. O sea, nos habla aquí que cuando Cristo, él está sirviendo, él lo hacía con humildad. O sea, él no lo hacía porque le tocaba, sino lo hacía con amor. Y o sea, aquí nos dice que servir por obligación produce cansancio, queja, pero servir con humildad produce gozo y crecimiento espiritual. Entonces, si nosotros no hacemos por obligación, pues nos vamos a estar cansados, vamos a estar quejándonos, diciendo: ya no quiero ser líder, ya no quiero servir, ayudarle al pastor, por ejemplo. Entonces, a veces nosotros cuando lo hacemos, entonces es lo que nos quiere decir que si nosotros lo hacemos con nuestras fuerzas, pues nos vamos a cansar más rápido. Y si nosotros lo servimos con humildad, con lo que nos gusta, con Dios, pues nos produce gozo y crecimiento espiritual. Entonces Jesús, siendo Dios, decidió humillarse a servir a otros. O sea, que Dios, él era, o sea, Dios, Jesús y el Espíritu Santo es uno solo. Entonces Dios él mismo se humilló, o sea, para servir a los demás. O sea, nos está enseñando que nosotros tenemos que servir con humildad, servir con las personas, o sea, no, o sea, porque Jesús dijo que él vino a este mundo a servir, no a que lo sirvan a él. Entonces, lo que nos quiere decir, esto nos muestra que la humildad nos hace menos, sino que nos hace más parecida a Cristo en nuestra manera de vivir y servir. O sea, esto nos muestra que si nosotros lo hacemos con humildad, nos hace menos. O sea, nos muestra que la humildad nos hace hacer menos, o sea, sino que hacemos más parecido a Cristo. O sea, lo hacemos para Dios, para Cristo, no lo hacemos solo porque nosotros queramos. Entonces eso es lo que nos quiere decir. Bueno, sigamos. Entonces Josué y Moisés, un ejemplo de servicio. Acá nos están hablando el ejemplo entre Josué y Moisés. O sea, Moisés era la persona que iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, y que Josué era el servidor. O sea, es un ejemplo, por ejemplo, que como Moisés en ese tiempo ya se estaba muriendo, entonces le dejó el trabajo, el servicio, el encargo a Josué para que ayudara a llevar al pueblo prometido a la tierra de Dios. Bueno, entonces eso es lo que nos está diciendo, que cuando nosotros, por ejemplo, ya nos enseñan mucho, nosotros debemos estar preparados y a dar la palabra, o sea, ayudando al pastor. O sea, el supervisor es el pastor es el que manda a un supervisor para que haga lo que la visión quiere que el pastor haga. O sea, nosotros debemos que apoyar al pastor, ayudarlo y dejarnos enseñar. Entonces la relación entre Josué y Moisés es un claro ejemplo de lo que significa ser un buen escudero. O sea, entre esa relación es como para decir que es un buen escudero, porque está ayudando al pastor,
está ayudando a ayudar su visión y está ayudando. Entonces, Josué sirvió finalmente a Moisés por muchos años antes de ser llamado a liderar al pueblo. Entonces, por muchos años, o sea, Moisés fue el que lideró muchos años a este pueblo, o sea, entonces dejó que lo liderara Josué. Entonces él aprendió obediencia, paciencia y dependencia de Dios mientras servía, o sea, él tuvo mucha paciencia, obedeció, o sea, lo que Dios le dijo a Moisés, se lo dijo a Josué y él hizo caso y obedeció. O sea, y dependencia de Dios mientras servía, que él dependía de Dios y con eso, por eso no es que no se cansaba, porque él lo hacía humildemente. Gracias a este proceso Dios pudo confiarle una gran responsabilidad. Esto nos enseña que Dios forma líderes primero como si fueran siervos. Eso nos enseña que Dios siempre va a formar líderes, o sea, pone a una persona más superior que nosotros y nos enseña a que nosotros podamos ser primero siervos y luego después decir predicadores. Entonces, aplicación personal y conclusión. Bueno, lo que nos habla del escudero es que siempre nos habla de eso, que tenemos que hacer caso a la autoridad, y eso significa también obedecer a Dios. Entonces, un escudero protege la visión de su vida, o sea, uno como escudero debe que proteger esa visión, o sea, que esa visión no se apague de ese líder para que él sea siendo fiel, o sea, evitando crítica y apoyando con oración y acción, o sea, ayudándolo a que no lo critiquen, ayudándolo, o sea, que él es fuerte, que él puede. Entonces, si nosotros hacemos eso, no podemos apoyar nosotros con oración, con acciones. Por ejemplo, oración puede ser orar por esa persona, por ejemplo, acciones puede ser con nuestro ejemplo, hablarles a ellos con oración y ayudar. Cuando servimos de esta manera, Dios usa ese servicio, o sea, si servimos de esta manera, Dios siempre nos va a usar ese servicio para moldear nuestro carácter. O sea, si nosotros no dejamos que esa persona nos disipule, pues él nos va a utilizar para moldear nuestro carácter, porque a veces nosotros no queremos escuchar lo que nos hablen. Entonces tenemos que prepararnos para lo que él quiere hacer en el futuro. O sea, de ese discipulado nos va a ayudar para que en el futuro podemos estar preparados y hacer eso. Bueno, preguntas para reflexión. Bueno, Filipenses 2 del 3 al 8. Entonces vamos a buscar Filipenses y nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimado cada uno a los demás como superiores en el mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en nosotros este sentir hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó de Dios aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí nos dice que Dios mismo, él se convirtió en un siervo, o sea, para servirle a Dios, o sea, él lo hizo con humildad, él mismo se humilló para que después fuera enaltecido. Entonces es lo que nos quiere decir, que muchas veces nosotros no debemos que, o sea, engrandecernos, sino humillarnos para que esta persona después nos enaltezca, o sea, esperar que Dios nos enaltezca muy pronto. Todas las preguntas de qué diferencia hay entre servidor por obligación y servir con humildad. Pues la diferencia entre servir por obligación es que el obligado, él lo hace en sus fuerzas, él pues no le gusta hacer lo que hace, y eso es que lo hace con cansancio, se cansa más rápido. Y en cambio en servir con humildad son las personas que les gusta lo que hacen, ellos lo hacen con amor, ellos dejan que Dios los ilumine y los ayude. Esas son las personas que sirven con humildad. ¿Cómo se refleja la humildad en tu servicio? Bueno,
En mi servicio, pues yo soy líder, pues a mí me gusta lo que hago porque yo lo hago, o sea, porque yo no lo hago con mis fuerzas, sino Dios es el que me ayuda a que yo pueda, o sea, reflejar esa humildad en ese servicio, o sea, me encanta, o sea, lo que hago, y también, pues, muy pronto también quiero servir, por ejemplo, bueno, con su jubilación, y quiero hacerlo también con humildad en este servicio. Bueno, para responder la última pregunta que está en Josué del 1 al 9, bueno, les voy a explicar qué nos habla Josué. Pues Josué nos habla sobre que ahí en ese capítulo es que ya se murió Moisés, o sea, Moisés llegó hasta ahí y no pudo llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces Josué fue el otro líder que ayudó a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces él ayudó, es el sorprendente la relación entre Josué y Moisés. O sea, él no es un escudero, sino es una persona fiel que, o sea que, por ejemplo, el pastor y el supervisor es el escudero. Y entonces el escudero manda otra ayuda para que lo ayude a que él pueda decir la palabra de Dios. Entonces eso lo que nos dice, que esa es la de Josué y Moisés. Y luego la última que dice que como un escudero puede ayudar a su líder. Pues, ¿cómo puede ayudar a su líder? Pues el escudero es una persona que lo protege, lo ayuda, lo respalda, y es una persona que tiene que ayudar a esa persona. Entonces eso es lo que están hablando. Lo puede ayudar, ayudándolo, guiándolo, y que orando por él y con las acciones. Entonces eso es lo que nos quería decir esa última pregunta. Bueno, gracias profesores y compañeros por escuchar mi exposición sobre el escudero. Muchas gracias.